Esta semana, pues, el Colegio Médico ha solicitado al gobierno que conceda una prórroga para lo que es la condición de poder tener acceso a los lugares públicos con el tema de la tercera dosis y la presentación de la tarjeta. Esto es un tema que evidentemente es un poco presionante para la población porque ya diríamos a pocos días pues diríamos esta resolución pues estaría ya en marcha y hay también la sociedad de oftalmología pues también ha hecho la solicitud en vista de que todavía hay una gran cantidad de ciudadanos que van por la primera dosis y hay que, como esto de la vacuna pues tiene que transcurrir un tiempo entre una y otra, pues es imposible que el que tenía una o no tenía ninguna y se puso la primera dosis, pues en 20 días o en un mes, pues ya esté en condiciones de ponerse la siguiente dosis y lo que no tenía ninguna, pues de 0 a 3, pues los que saben de béisbol, pues deben de correr varias bases. Y eso entonces es algo que el gobierno debe sopesar para seguir llevando tranquilidad al pueblo dominicano, porque la verdad que estos 2 años de pandemia no nos han dado brecha de estar tranquilos, porque cuando no es el COVID es el Omicron, cuando no es el Omicron es la gripe y cuando no es la gripe es la situación económica. María, ¿qué tú dices de eso? Es así, seguimos con este tema polémico de la vacuna, de si la tengo, si no la tengo, si tengo que ponerme la segunda, si tengo... El 25% de la población tiene la primera vacuna, nada más el 25%, ya del resto no ha llegado a la tercera, a la segunda, ninguna de esas dos. Entonces es un tema porque en realidad es ese refuerzo de que usted no se va a sentir mal, de que usted no va a tener COVID. Particularmente desde mi óptica, yo estoy por medidas de que me dio COVID en diciembre, no pude ponérmela porque me tocaba el 1 de diciembre. Por ese tiempo no pude poner la vacuna porque me sentía mal. Entonces ya vamos a febrero prácticamente, puedo poner la segunda vacuna, la tercera dosis de la vacuna, quise decir. Entonces son temas que seguimos haciendo hincapié, que seguimos diciéndole a la sociedad que ellos se preguntarán, pero ¿por qué una tercera dosis? Porque es el refuerzo, porque hay variantes, porque también está gripe mala que ya manifestamos, que se sigue sintiendo y que por más que la gente sea resiliente a esto, tiene que optar por esto. Mira, tú mencionabas, María, agregaba un tema importante en toda esta, diríamos, esta ruta, y es las personas que han estado positivos, y de hecho, inclusive, fíjate que desde diciembre para acá, han sido muchos los positivos que, por ejemplo, ya tenían la segunda dosis, y tienen que tomarse su tiempo para cuando el médico le indique poder proceder a la tercera. Y esto entonces el gobierno debe y toda la comisión que maneja todo este protocolo y esta estrategia para mitigar este asunto del COVID, deben de sopesar muy bien las medidas, o sea, porque cuando las medidas no son efectivas, porque diríamos no son oportunas en ciertos momentos o la población no la está acatando porque tienen elementos que son, diríamos, a veces son inaplicables o muy difíciles de aplicar, pues entonces la medida se relaja y es importante que el gobierno escuche los sectores, porque de lo que se trata es de ir en una dirección que sea efectiva, en una dirección que genere un resultado positivo para los propósitos y realmente diríamos los plazos para exigir esta tercera dosis como obligación, pues puede ser revisable si las mismas, diríamos, autoridades calificadas como el Colegio Médico, como la Sociedad de Oftalmología, o sea que hay
hay unos elementos que son, diríamos que son atendibles y entendibles para que se pueda tomar en cuenta estas peticiones. Fíjate, María, que el gobierno, dentro de ese esfuerzo y diríamos y esa estrategia de poder lograr una población con un nivel de vacunados, diríamos importante, con un nivel porcentual bien alto, pues en esta semana pues se ha dado a conocer que el gobierno ha importado alrededor de 25 millones de vacunas. O sea, entonces, fíjate que es visible los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno, y esto evidentemente persigue objetivos muy claros. Por ejemplo, el principal objetivo es de restablecer la economía y sobre todo empezar por esa, diríamos, ese eslabón de desarrollo que es el turismo, y evidentemente que la estrategia del gobierno es una estrategia muy interesante, muy positiva, porque diríamos que logrando ese nivel de confianza, tanto en la población dominicana como en la población de extranjeros, de turistas que nos ven, que están ponderando elegir a República Dominicana, pues esto entonces genera un efecto positivo, y yo creo que se ha logrado, porque diríamos la participación del turismo en República Dominicana, del pastel que hay en la región, pues República Dominicana se está llevando una buena tajada en una época ¿verdad?, de tránsito del COVID. Así es, por supuesto, porque es uno de los lugares preferidos para todos aquellos turistas, más que todo, pero para ello debemos estar preparados con todas estas medidas de cuidados anti-COVID, vamos a decirlo de esta manera, porque todavía lo tenemos, todavía hay gente contaminada, todavía hay gente que no lo siente, y tal vez hay personas que dicen, sí me dio, no lo sentí. Bueno, si no lo sintió es porque seguramente tiene la primera vacuna, pero vienen las variantes, continúan, y nosotros tenemos económicamente que seguir adelante. ¿Por qué? Porque esta recuperación que se está viviendo, este trabajo que hizo el presidente al ir a España, a esta cumbre del turismo, es importante valorarla. Porque no hacemos nada con proyectarnos internacionalmente si nacionalmente nos encontramos en una desvalidez, vamos a decirlo así, a nivel de la salud. Que no debe ser así, porque República Dominicana es uno de los países que está vacunando a todas las personas que son parte de ello, independientemente de la nacionalidad que usted sea, usted le dan su vacuna. Si usted es dominicano, muchísimo más fácil, pero si usted es de Haití, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Paraguay, igual usted se vacuna. No hay ninguna cosa contra eso. Incluso República Dominicana, quiero resaltar, donó, creo que fue Perú o Uruguay, si me puede corregir allí, a AstraZeneca. Donó vacunas AstraZeneca para que esos países pudieran también vacunarse. Habla muy bien del país, dice muchas cosas de este país, que está proyectándose como uno de los países que está activado, vacunando a sus miembros, vacunando a su población, mostrando que estamos luchando y que estamos peleando contra esta enfermedad. ¿Cuál es el siguiente paso? Parte de esa población tiene que ser conjunta al gobierno para terminar de concluir ese proyecto de vacunación. Que si es una tercera, que si es una cuarta, nosotros nos las ponemos porque es nuestra salud. Y propiamente lo digo, si me tengo que poner una cuarta vacuna, me la pondré, porque depende de eso mi salud, de que ya yo pasé ese proceso de COVID y que fue muy duro para mí, incluso siendo joven, y no se lo deseo a nadie. Sí, definitivamente, María, que eso que tú has planteado de los efectos que produce este virus, realmente son muy catastróficos para ese proceso que viven las personas que de alguna manera han estado en contacto, ¿no?, con el virus, porque la gente no tiene idea de cómo esto te desarma, o sea, te
te deja con una energía tan bajita que tú ni deseo tienes de ponerte de pies. O sea, entonces realmente es algo que vale la pena atender todas estas recomendaciones que desde el día 1 las autoridades han estado insistiendo. Yo creo que hay algo que no debemos perder de vista, y es que la población está deseosa de poder hacer los juntes, de poder hacer los encuentros, de poder estar cherchando de manera natural. O sea, y de hecho fíjate que todas estas actividades que se han organizado en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, han sido un lleno, porque la gente desafiando todos estos temas de los protocolos. O sea, pero es porque hay una necesidad, psicológicamente está probado. De hecho, inclusive nunca en la historia, por ejemplo, los profesionales de la psicología han tenido tanto realce. También todos los especialistas que tienen que ver con los procesos respiratorios, pues también han sido en estos 2 años los profesionales con mayor demanda. O sea que realmente el atender estos llamados es de rigor. O sea, tenemos que ponernos en una posición mucho más inteligente, independientemente de lo que la gente crea con la vacuna o de qué religión la gente sea y piense una cosa y otra. Pero al final, como bien tú dices, María, hay un tema que se trata de la salud. Y como dice la Biblia, como dicen las Sagradas Escrituras, la salvación es individual. O sea, cada quien tiene que preocuparse por salvar su salud, o sea, por mantener su salud, porque al final del camino, cuando hay un evento, aunque se pueden contagiar otros, pero el que se afecta en primer orden es uno, si no está atendiendo estos llamados. O sea que eso, siempre en este programa hemos insistido en que debemos de seguir los protocolos, las recomendaciones por nuestro bien. Ciertamente, y es así como usted lo plantea, porque si solo fuera el hecho que te da COVID, pero después de ese proceso de COVID tú pasas una depresión, que es en muchos casos la realidad. El proceso de depresión, el proceso de reincorporación a tu vida cotidiana real, sabiendo que ya tu cuerpo no está tan fuerte como estaba antes y que tienes que revitalizarlo con esas vitaminas A, B, C, D, de todo el abecedario, para que vuelva a ser en sí lo que era antes. Llegar al punto donde necesitas ayuda, porque también no solo el hecho del COVID, sino del encierro que provocó a todas las familias, al hecho de amistades, de amigos, de todo el mundo. Las emociones son como dicen por ahí, son uno de los demonios más grandes que puede tener el ser humano, porque de allí, de esa actitud, nace o tu éxito o tu desgracia. Y creo que es uno de los factores más fuertes que ha dejado el COVID, además del cuerpo, de lo deteriorado que lo manifiesta. Yo creo, y como siempre reiteramos, hablamos, manifestamos aquí en este programa, que debemos hacerlo, debemos vacunarnos, debemos seguir adelante, para, como usted decía, poder seguir cherchando, poder seguir saliendo, podernos dar ese abrazo fraternal que tanto esperamos, poder abrazarnos tranquilamente así y nada, poder salir sin miedo, porque yo creo que es el miedo, el temor del que todavía eso está ahí, como los delincuentes. Tú sabes que está ahí, pero te estás cuidando. Sí, sí. Entonces ya no me da tanto miedo porque tengo las medidas de seguridad bien. Pero mira, María, realmente cuando tú planteas esos temas, yo me trasladaba, por ejemplo, a las áreas de las escuelas y pensaba en los niños, en cómo nuestros niños pues tienen que caminar un estilo de vida totalmente distinto al que nosotros cuando estábamos niños pues vivimos. Por suerte que esto es transitorio, porque tú como maestro, como profesor,
pasarte, por ejemplo, un día completo con una mascarilla y con otros artefactos, los que tienen más edad o tienen más cuidado, y del otro lado entonces, ¿verdad?, los estudiantes y sobre todo los niños que se entendía que ellos era un poco complicado poder estar dentro de un aula el día entero con una máscara. Entonces, definitivamente que esto nos ha cambiado y nosotros como sociedad, como ciudadanos, tenemos que ir haciendo esa adaptación y entender que el COVID nos ha modificado la forma de vida. Y eso entonces tenemos que entenderlo y de hecho inclusive ir haciendo ejercicios para bajar un poco la intensidad, bajar un poco ese grado ¿verdad?, de violencia que se manifiesta en la población. Fíjate que la gente por cualquier roce de un vehículo reacciona de una manera ¿verdad?, poco inteligente, y yo creo que al final lo importante es tratar de sobrepasar esto y que nuestras acciones no nos lleven a consecuencias. Fíjate, por ejemplo, estamos viendo en los procesos que se le llevan a personas que han estado implicados en eventos violentos y sobre todo con agresiones a mujeres, que eso es otro elemento un poco inexplicable. O sea, cómo puede darse, diríamos, ese detonante con una mujer que ni siquiera está accionando contra ti. O sea, simplemente lo que sucedió fue un evento de lo que suceden todos los días. Alguien te raya, alguien te da un choquecito. Y hay algo cierto, o sea, nadie quiere tener un problema con nadie. Entonces, pero hay un elemento en el ambiente que no es sano, ¿verdad? No contribuye a nada, y tenemos nosotros que tratar de manejar eso, porque ya diríamos que estos picos de la pandemia pues ya comienzan a ir cediendo, y nosotros esperamos en un mes de junio por ahí que ya las cosas vayan cambiando. Es así, yo espero que esta agresividad que manifestamos hoy en día baje, porque yo creo que son estos momentos que estamos viviendo que ponen al ser humano un poco más agresivo, un poco más de discordia entre ellos, pero es como manifiestan, no debemos caer ahí, porque es la pérdida de los valores, de la dignidad humana, ante todo, que es lo primordial en el roce de una sociedad como es la dominicana, que se caracteriza por esa amabilidad, por ese chercheo, por esa cultura linda. No debemos caer allí, y mucho menos con la mujer, porque dice el dicho, ni con el pétalo de una rosa una mujer. Mira, María, justamente en esa dirección, en esta semana vimos que un grupo de artistas estuvieron reunidos en una de las plazas comerciales de la ciudad, tratando de hacer un ambiente muy dinámico, de llevar un poco el merengue, y la verdad que son eventos necesarios. Nosotros felicitamos ese tipo de iniciativa, porque el tú encontrarte en un momento, por ejemplo, con tus artistas favoritos en un momento, sus canciones, que te canten un poco de esas canciones, y como romper ese hielo, hace muy bien, por lo mismo que tú planteas de ese momento en el que estamos viviendo, que la gente tiene muchas tensiones. O sea, y esto sirve para un poco alivianar todo lo que es ese ambiente. Así es, distraer el subconsciente, liberarse, drenar, porque no solo drenas en un psicólogo, quiero decirlo, puedes drenar haciendo ejercicio, puedes drenar con tus amigos hablando, a una distancia recomendada más que todo. Y viendo a esos artistas que tanto extrañabas ver tú a tú, pero con precaución, todos sabiendo que el COVID está allí, que debemos cuidarnos, que no debemos perder los estribos de lo que estamos haciendo, de que no debemos ser susceptibles ante el odio de los demás, y que debemos comprender, tener empatía. Creo que la empatía se ha caracterizado
en estos momentos que estamos viviendo para poder entender el otro, el sufrimiento del otro. Creo que es lo primordial. Y tener una actitud muy positiva ante las dificultades. Sobre todo, yo creo que el estar, diríamos, en esa dirección de poder mirar hacia el futuro, de ver que este país es un país que se puede vivir, es un país que se puede trabajar, es un país que se puede crecer y sobre todo un país con expectativas. O sea, cada año que cerramos, los números dicen que nuestra economía es una economía que promete mucho y yo creo que ahí debemos nosotros de estar apostando y poner todas nuestras energías para emprender, para desarrollar proyectos y pedirle siempre al Estado que pueda crear mejores condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollar cualquier aspiración. Nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.